Y continuamos hablando de género y de políticas públicas. ¿Cuáles son las desigualdades que puso de relieve la pandemia y qué propuestas pueden implementarse para revertir sus consecuencias desde una perspectiva feminista que repare en el impacto diferencial por género? Vamos a hablar con Victoria Freire, licenciada en Sociología, maestranda en Estudios y Políticas de Género. Se especializa en género y políticas públicas. Victoria, bienvenida. Un gusto, un placer. Muy buenas tardes. Hola, Victoria. Buenas tardes. Hola. Bueno. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer. Por favor, un gusto conocerte y convocarte justamente. Primero nos gustaría que pudiéramos definir un poquito las actividades y cómo trabajan desde el observatorio, ¿te parece? Sí, bien, bueno, nosotras desde el observatorio lo que hacemos es un trabajo de análisis de la realidad, de diagnóstico, intentando colaborar con esta perspectiva de género, es decir, poder atender a las problemáticas sociales como la desigualdad, la pobreza, el acceso al empleo, desde una mirada que pueda retomar y recuperar lo que sucede con las mujeres y las identidades disidentes. Y por supuesto también analizamos y tratamos de pensar desde el punto de vista de la construcción de políticas públicas y de cómo la violencia de género tenemos que entenderla necesariamente en una serie de desigualdades y de violencias estructurales en nuestra sociedad, ¿no? Seguimos lamentablemente asistiendo a estadísticas de femicidios que son muy altas, de travesticidios también, y a veces es complejo poder entender por qué esto ocurre, ¿no? Porque esto ocurre inclusive luego de la cantidad de manifestaciones y un movimiento que se ocupó de visibilizar a través de la consigna Ni Una Menos esta realidad que no se veía suficientemente. Es complejo, Victoria, pero podemos ponerlo... históricos. Claro, es complejo, Victoria, pero podemos ponerlo en palabras, en definiciones, en conceptos. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué esto sigue ocurriendo? ¿Y por qué cada vez es más grave aún? Sí, bueno, la violencia de género hay que entenderla como una expresión de relaciones sociales desiguales, ¿no? Como relaciones de poder, donde el ejercicio de la violencia lo que hace es establecer un vínculo de subordinación hacia la otra persona por razones de género, ¿no? Que es un vínculo y un ejercicio de la subordinación hacia mujeres e identidades de género disidentes, travestis, trans, lesbianas, bisexuales, que tiene que ver con establecer un orden, en definitiva, ¿no? Un orden que implica un montón de cuestiones asociadas no solo a los mandatos de género y a la sexualidad, sino también a la forma en la que se distribuye el tiempo, las tareas domésticas, las tareas de cuidado, ¿no? Los machismos también vinculados a una sobrecarga de trabajo que también tenemos que entender que en nuestra sociedad llevan adelante fundamentalmente las mujeres de forma no reconocida ni remunerada, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo, y ahí sí me meto con lo específico que analizamos, que tiene que ver con los datos, con las estadísticas, dan cuenta de que en nuestro país el promedio general, que es algo que se agudiza en los barrios populares, es decir, en los sectores de menores recursos, las mujeres disponen y dedican el doble de su tiempo a tareas de cuidados, tareas domésticas, de cuidados de hijos, de hijas, de adultos mayores, de sostenimientos del hogar, el doble de tiempo que sus pares varones. Y eso, por supuesto, afecta el acceso al trabajo, el desarrollo formativo, la posibilidad de contar con un ingreso. Nuestra sociedad es profundamente desigual desde un punto de vista El desarrollo personal, la calidad de vida, completamente a todo nos afecta, claro. Exacto, tiene que ver con la calidad de vida y hay un dato que creo que es muy significativo que tiene que ver con la distribución del ingreso. En el sector de la sociedad con menos recursos, con menos ingresos, la mayoría son mujeres, son 7 de cada 10 en el decil de menores recursos y esa proporción se invierte en el sector o decil de mayores recursos, donde 7 de cada 10 son varones, ¿no? Esa desigualdad después configura dependencias, configura también otro tipo de subordinaciones y de violencias de las que en general hablamos menos, como es la violencia económica, que está vinculada a la falta de compromiso y responsabilidad sobre la cuota alimentaria, que tiene que ver también con no poderse ir de un hogar o romper con una relación violenta por no tener condiciones básicas garantizadas, tiene que ver con la calidad de vida también, como vos decías. Por eso una mirada integral nos permite reponer todos estos aspectos que también explican de alguna manera las expresiones de violencia y las expresiones de desigualdad en nuestra sociedad y por qué todavía hoy, después de tanto camino andado, seguimos
asistiendo a cifras de la violencia, a denuncias y a una trama social que es compleja y que necesitamos seguir problematizando y cuestionando. Victoria, y es tan estructural que nos atraviesa en todo sentido, hoy en todos los ámbitos, en todos los contextos y en toda nuestra historia también, ¿no? Por eso es tan determinante la inflexión que podamos hacer a partir de hoy para lo que viene, ¿no? Totalmente. Y el rol de las políticas públicas, los avances legislativos, ¿no? Siempre me parece interesante plantear que hace apenas 70 años las mujeres alcanzaban el derecho al voto, ¿no? Para poder también contextualizar cómo hay un proceso histórico y cómo hemos logrado a lo largo de los años, a partir de fundamentalmente luchas y movilizaciones como las que ustedes están mostrando ahora en pantalla, hemos logrado avances. Inclusive la propia ley de interrupción del embarazo tiene que inscribirse en el ejercicio de una autonomía, de una soberanía sobre el propio cuerpo, que todavía nos era tutelada de alguna manera, ¿no? A través de los abortos exclusivamente por causales y sin posibilidad de decidir, en definitiva, sobre el propio embarazo. Entonces, ahí también hay un componente que la movilización y Una Menos ha logrado poner en evidencia, que creo que es fundamental, que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de las instituciones, la necesidad de contar con ley Micaela en todos los órdenes, de la justicia, de las instituciones públicas y también las instituciones privadas, poder generar un nuevo contrato social donde haya un consenso fundamental respecto de la violencia de género, la necesidad de desarmarla y de avanzar hacia mayores niveles de igualdad, que no solo sean en el plano de lo simbólico, sino también, como decía antes, que se puedan expresar en lo material, que es en definitiva también lo que estructura y organiza nuestra vida. Victoria, en pandemia la situación fue crítica, se han agudizado algunas situaciones que ya venían hace tiempo manifestándose. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el observatorio en la pospandemia? Bien, bueno, efectivamente la pandemia puso de relieve muchas cosas que ya existían previamente, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de tareas y de trabajos esenciales, creo que la problemática de la tarea de los cuidados tomó una relevancia que quizás antes no advertíamos, al punto que hace muy poco la propia ANSES anunció una política que es fundamental, que tiene que ver con reconocer el tiempo de licencias y de cuidados en el acceso a la jubilación, ¿no? En el acceso a la moratoria. Hasta ahora, si una mujer tomaba una licencia, o una persona gestante tomaba una licencia por embarazo, ese tiempo se le descontaba de los aportes jubilatorios, ¿no? Es insólito que haya sido así, pero efectivamente esta medida lo que hace es reconocer ese tiempo como un tiempo de trabajo que permite acceder a una jubilación, que es otro de los ámbitos donde también se expresan estas desigualdades, ¿no? Las moratorias han sido fundamentales justamente para muchas mujeres que se desempeñan en el ámbito informal o que se han dedicado toda su vida a tareas domésticas y que hoy tienen una jubilación mínima gracias a que hubieron moratorias. Creo que estos aspectos son fundamentales, tienen que ver con la seguridad social, tienen que ver con el rol del Estado interviniendo para colaborar y garantizar derechos en los sectores más vulnerados, entre ellos mujeres e identidades disidentes. Y en particular, el reconocimiento de las tareas de cuidado creo que es una de las cuestiones más importantes para pensar la pospandemia. Tareas que son esenciales, ¿no? En nuestra sociedad, que así también nos ha enseñado este contexto. La salud, la educación, el trabajo doméstico, la limpieza, son todas áreas que tanto en la formalidad como en el ámbito privado desempeñan fundamentalmente mujeres. Son áreas feminizadas y es importante que las pongamos en valor para que eso redunde en mayores derechos que son necesarios, que son merecidos, pero que en una sociedad todavía desigual y machista, bueno, no están suficientemente reconocidos. ¿Cuánto camino nos falta por andar, no, Victoria? Sí, todavía sí, pero creo que hay que ser optimista en que hemos logrado muchísimo hasta hoy y que podemos seguir construyéndolo, ¿no? Que es importante, sobre todo, como vos decías, reconocer la importancia de dar estas batallas en todos los ámbitos, porque son aspectos estructurales que suceden en los medios, en el trabajo, en las familias. En la familia, con los amigos, en el trabajo, como bien lo decías, en todas las estructuras, ¿no? En las núcleos, en las primarias, bueno, en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos, ¿no? Hombres y mujeres y todas las identidades, ¿no? Sí, muchas veces son cuestiones subestimadas, ¿no? Hace poquito hubo una polémica en relación al uso de material didáctico para las
para la educación sexual integral, como los penas si de madera, no pudiéramos pensar en llevar adelante estos contenidos en un contexto que, por supuesto, es un contexto difícil de pandemia y con todas las consecuencias que eso trajo en términos del trabajo, ¿no? y la desigualdad, pero la ESI sigue siendo fundamental. El cuidado en el marco de las relaciones sexuales afectivas sigue siendo fundamental también en estos contextos. Por eso creo que todo lo que ganamos en visibilizar y en conquistar derechos, bueno, no podemos retroceder y, por supuesto, hay mucho para avanzar. Argentina ha avanzado mucho respecto a políticas de género. ¿Cuál es la mirada respecto a los países de la región, Victoria? ¿Cómo estamos? Bueno, en particular América Latina es una región muy difícil en relación a los índices de violencia de género, tanto de femicidios, travesticidios, como también las distintas manifestaciones de violencia. Hay indicadores muy preocupantes y también hay muchísimo que hacer en términos de construcción de derechos, por distintas razones. En primer lugar, porque nosotros en nuestro país tenemos un Estado muy presente y activo, ¿no? Que no sucede en toda la región. Contamos con un sistema de salud pública a partir del cual se puede trabajar, ¿no? En incorporar perspectivas que garanticen derechos, pero en definitiva hay un sistema que puede llevarlo adelante, que eso no sucede en toda la región. Pero además, en relación específicamente a las políticas de género, también hay un retraso en nuestro continente, como puede observarse en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? En la mayor parte de los países de América Latina todavía la interrupción del embarazo está penalizada y sucede en la clandestinidad, con todas las consecuencias que eso supone en la salud de las mujeres, en su autonomía, pero también en una forma de violencia, que es la imposibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. Inclusive hay países donde ni siquiera está reconocido el aborto por causales, ¿no? Por causales como violación, lo cual ya es directamente un trato tortuoso e inhumano. De modo que es importante reconocer cómo nuestro país también, en este contexto de movilizaciones, de un movimiento feminista activo, fundamentalmente joven, también se puso a la vanguardia de la región y es ejemplo y camino a seguir para muchos otros. Pero también, con un país con regiones y con provincias con realidades muy diferentes en este sentido también, ¿no? ¿Lo han podido advertir desde el observatorio, Victoria? Sí, totalmente. Hay una desigualdad muy grande en cada región. Pienso por ejemplo, la educación sexual integral. Bueno, ahora se está trabajando con un observatorio desde el Ministerio de Educación que va a ser importante para comprender cuál es el estado de situación de la ESI después de tantos años de su sanción. Es una ley del 2006. Y sin embargo no se implementa en todas las provincias de nuestro país aún al día de hoy. Por mencionar solo un ejemplo, hay casos de abortos que han sido también mediáticos porque han sucedido en distintas provincias y se han penalizado. Hay también una historia, ¿no? de falta de derechos y de dificultades, pero creo que también son estructurales. Sería incorrecto plantear que hay lugares donde hay una violencia mayor, porque la violencia es efectivamente estructural y creo que estamos construyendo un camino de conjunto. Pero sí, necesitamos mejorar mucho más, pensar esta realidad como un país federal, ¿no? También esa es una tarea, me parece, de todas las instancias que piensan la política pública, poder dar cuenta de la diversidad de realidades que tiene nuestro país. Y de recursos también, porque de hecho no es lo mismo en las provincias del norte, del centro, en el sur, en capital. Realmente son realidades muy diferentes, ¿no? Sí, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se dedica muy poco presupuesto a las políticas de género. En la ciudad de Buenos Aires hoy hay una Dirección General de la Mujer, no contamos con un Ministerio de Géneros como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que han seguido el camino que marcó el gobierno a nivel nacional, ¿no? De jerarquizar las áreas y por lo tanto los presupuestos y los recursos. Se dedican 23 pesos por mujer en la ciudad de Buenos Aires por mes para atender políticas de género. Sin embargo, es la ciudad que tiene asiento de muchos organismos nacionales que prestan también atención y acompañamiento. Entonces, cuenta con ese recurso, ¿no? Más allá de lo que propiamente dedica su gestión, con la ventaja de contar con
con el Estado Nacional, con la Oficina de Violencia, por ejemplo, de la Corte Suprema, que tiene un trabajo histórico muy bueno, muy importante, pero que solo atiende en la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto ahí también hay un trabajo de descentralización que es fundamental, que hay que hacer para que los dispositivos además estén al alcance. Recién preguntaban qué sucede en la pandemia. Bueno, una de las cosas que se advierten en el contexto de cuarentena es la dificultad de salir de la casa para poder, por ejemplo, presentar una denuncia. Bueno, contar con organismos descentralizados y accesibles que brinden patrocinio, que puedan acompañar, se vuelve cada vez más fundamental y es una de las cosas que estamos también demandando de alguna manera, ¿no? La necesidad de acceder a la justicia y a la atención que de manera inmediata, como un recurso a mano y no como un circuito que muchas veces se vuelve más difícil para quienes tienen que denunciar una situación de violencia. Un gran desafío el que nos resta seguramente enfrentar con políticas públicas federales reales, con instituciones y con espacios que puedan contener, ¿no? Imaginarse esa persona que va a denunciar, que a veces ni siquiera se toman en serio las denuncias en lugares donde quedan, encajonadas, tantas cuestiones, realmente es muy complejo y muy difícil. Capacitaciones necesarias. Victoria, gracias por el tiempo y por la posibilidad de ver estos temas que son realmente necesarios. Seguramente seguiremos en contacto, Victoria, porque sabemos que están desarrollando permanentemente informes, con respecto a estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Muchísimas gracias, por supuesto, estamos en contacto. Un gusto. Saludos. Un beso, gracias. Chau, chau. Igualmente.